Nosotros en esa posición necesitábamos buena técnica y explosión y cuota de gol. Y las tres cosas las tiene Matías. Quizás no se pudo explotar sus virtudes porque el equipo no tuvo un funcionamiento aceitado en el volumen de juego, de pase de pelota limpia entre líneas, de volante a medias puntas. Entonces sí le quedó la explosión por banda, cuando recibía pelotas largas de Tripiquio o de Herrera, que pudo, me parece a mí, resolver muy bien, con dos centros muy buenos que tiró, que fueron jugadas de gol. Quizás, bueno, y después vino el cambio, consideré que necesitábamos más peso ofensivo, casi con 2-9, pero me parece que el partido de Matías fue de aceptable a bueno. Hablando sobre Real y sobre una de las figuras del partido, nos metemos también en lo que fue la gran victoria de Lanús ante Always Ready, primer tiempo en el que Lanús venía dominando, pero le era difícil encontrar el gol. Hace una modificación Pellegrino para el segundo tiempo, le da ingreso a Valois, que viene de marcar también en el Clásico, venía a marcar en el Clásico. Frente a Banfield. Exactamente, y le resultó el cambio del jugador colombiano que anotó y se quedó Lanús entonces también con esos 3 puntos ahí en la Copa Sudamericana. Gran victoria en la Copa Fortaleza Libertadores, de sí. Lanús, gran victoria de Lanús, un equipo que está muy bien, que está muy sólido, que ganó la Sudamericana el año pasado, que está de parabienes y que ha hecho una reconstrucción futbolística muy interesante en torno al flaco Mauricio Pellegrino, que le ha dado un estilo de juego, y eso es lo más importante, una identidad a Lanús. Bueno, y después la gran victoria también de Platense, inédita, mejor dicho, inédita, histórica. Y inédita en los últimos años. Peñarol hacía 9 años que no perdía de local. Sí, lo mencionábamos, ¿no? Un Peñarol y un fútbol uruguayo que creo que está atravesando también un momento complicado. Nacional administrativamente no viene bien. Y lo de Peñarol, por ejemplo, que venía de empatar en Bogotá frente a Independiente Santa Fe, pero es un equipo histórico, ¿no? En competiciones internacionales. Recuerden también que el equipo de Diego Aguirre sufrió la baja de Leo Fernández, un jugador clave también. Tuvo una intervención en la rodilla, así que bueno, no pudo estar tampoco en ese compromiso y Peñarol lo va a sentir bastante. Pero eso, qué importante realmente para Platense lograr esos 3 puntos y por qué no, quizás no avanzar en Copa Libertadores, pero sí seguir en Copa Sudamericana, puede llegar a pasar si es que sigue demostrando el nivel que mostró ayer. Mientras tanto, el transporte público está al borde de la parálisis en Catamarca. Podrían reanudarse el conflicto el próximo lunes, podrían no fluir los micros. Catamarca, que ayer se sumó también a una ola de amenazas de tiroteos escolares. Hubo grafitis anunciando para hoy por caso en la provincia de Buenos Aires, en Capital, en Tucumán, en Mendoza, en Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y también en Catamarca distintos y determinados ataques. Hay máxima preocupación, más de 50 denuncias penales con una justicia de Córdoba que ya imputó a 2 adolescentes por amenaza agravada por anonimato. En Tucumán un joven confesó haber escrito incluso una amenaza en una escuela de Yerbabuena. Y el propio gobernador Jaldo dijo, vamos a ser implacables. En principio lo suspendieron, podrían aplicarle la expulsión, que es lo que él mismo dijo que iba a regir con un decreto que firmó, amén de que iban a ser detenidos. Así que está complejo de verdad. ¿Qué hay en materia económica, Juli? En materia económica vamos a repasar mercados porque estamos más cerca, de la apertura. Hoy temprano miraba cómo estaba el precio del Brent. Estamos hablando del precio cash del petróleo. Ya está por debajo de los $92. Esto tiene que ver con algo que hablábamos más temprano en la entrevista, 2% de caída en el día. Aparentemente los mercados están validando el final de la guerra. Correcto. Con los precios. ¿Por qué? Porque no sabemos qué puede pasar, pero si vemos caer los precios que habían subido justamente por la tensión en Medio Oriente, quiere decir que si bajan es porque están viendo que probablemente todo aclare. Por otro lado, si miramos cómo están los mercados, el pre-market en América, sabemos que antes de que abra el mercado, el premercado implica que hay transacciones entre grandes fondos de inversión sobre algunos activos. Y los activos principales de los índices bursátiles norteamericanos están todos pintados de verde, con subas magras, 0,3, 0,4 y 0,3%, tanto el S&P, el Nasdaq como el Dow Jones. Cuando miramos volatilidad, la volatilidad sigue alta por ahora, el dólar cae muy poco, 0,07%, pero si miramos cómo le va a los índices bursátiles previo a que abran los mercados, en América Latina, podemos decir, Bovespa, que es Brasil, está en 0 y el índice Merval apenas un 0,2% arriba. Mientras tanto, el boleto de colectivo el mes próximo, fruto de la inflación del 3,4% de marzo, va a aumentar 5,4%. Recuerden que es inflación más 2% para recomponer caja y tarifa de las empresas. 5,4 aumenta el colectivo el mes que viene. También, eventualmente, algunos peajes
y efectivamente el subte. Mientras tanto, lo que elevaron fueron las proyecciones para la cosecha de maíz, dice la tapa hoy de BAE. El campo va a tener una cosecha absolutamente récord. Sí, lo que pasa es que recién contaba que las lluvias están provocando algunas demoras en el levantamiento de parte de la cosecha en la zona núcleo, sobre todo de soja, no tanto de maíz, es verdad. Pero eso va a traer un delay en la primera etapa. Correcto, efectivamente. Y hay que ver si los temporales tampoco no dañan esa etapa clave de la cosecha, porque hay lugares donde, regiones del país donde llovió 150 milímetros, 200 milímetros de manera muy copiosa, de manera muy intensa, muy rápida, muy veloz también, por cierto. Bueno, dos o tres cosas que no dije en los ejes centrales del día que son muy relevantes hoy. Una es que el gobierno presentó un prasaltum, me parece que de manera inteligente, pidiéndole a la Corte frenar la cautelar sobre la reforma laboral que tramitó el Juzgado Nacional del Trabajo número 63, que el 30 de marzo suspendió la aplicación, recuerden, de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral. ¿Qué significa un prasaltum? Que el gobierno dijo, miren, es muy relevante todo esto, va salteándose la instancia que existe entre el juzgado de primera instancia y la Corte, que son las cámaras, para que la Corte resuelva rápidamente de manera tal de que eso impregne hacia abajo, gestando una hoja de ruta que después todo el resto tiene que cumplimentar, una definición que avente la suspicacia de que esto va a tener ruido y que efectivamente puede ser declarado inconstitucional. Porque al final del camino todo va a terminar en la Corte. Bueno, la idea es que siente jurisprudencia, un fallo de la Corte de manera rápida. ¿Por qué digo de manera inteligente? Yo creo que los cortesanos están para validar la reforma y entiendo que con algo de información y con algún puente con la Corte, probablemente el gobierno haya encontrado una llave para rápidamente destrabar lo que amenazaba con ser un conflicto jurídico durante casi todo el año. Y en el mientras tanto no poder aplicar una ley, una norma que muchos empresarios reclaman para justamente, siendo más flexible el mercado laboral, hacer más fácil la perspectiva de contratación de personal. Que además la economía lo requiere, el gobierno lo necesita, porque la expectativa es magra en materia laboral por muchos sectores y se convirtió en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Y en los últimos 2 años, además, la estadística muestra que en términos de empleos formales registrados se perdieron 300.000 empleos. Así que ese me parece que es un tema muy importante. Y el otro es el financiamiento universitario, porque hoy, este viernes, vence el plazo para que el gobierno cumpla con la ley. Si bien habían anticipado que iban a apelar en contra, desde Casa Rosada ven poco probable un fallo a favor y entonces se preparan para cumplir. Igualmente podrían ir eventualmente también con prasaltum a la Corte, no lo sabemos, pero han dicho que esto va a llevar al déficit fiscal, una vez más, a propósito de que hay que pagar 2,5 billones a la educación superior, que es aquella famosa ley que el gobierno reglamentó pero sin aplicar, en un hecho absolutamente inédito en la democracia contemporánea, donde el gobierno, que le asiste el derecho de vetar total o parcialmente una ley, vetando una ley, luego el Congreso insistiendo con las mayorías especiales que la Constitución le pide, que son 2/3 partes de los integrantes del cuerpo, tanto en diputados como en Senado, validan la iniciativa inicial, le doblegan la mano al gobierno, pero el gobierno, insisto, aplica, pero, o mejor dicho, promulga pero no aplica, porque dice que no tiene los fondos. Con lo cual, naturalmente, se cae por su propio peso que no habrá juez en la Argentina que pueda determinar algo favorable al gobierno en esta iniciativa. De hecho, hubo fallos favorables a la aplicación de la ley 5 meses después. El gobierno compró mucho tiempo, barrió mucho bajo la alfombra. En el medio de las universidades están en la emergencia que ustedes ya conocen. Los docentes y no docentes perdieron más del 30% del poder de compra en los últimos 2 años. La situación es casi de parálisis en términos de infraestructura, fondos, plata. Bueno, hoy es el día clave, hoy es el día D. Yo lo miraría con mucha atención. 8:54. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad.
La industria de los medios vuelve a encontrarse. Ideas, tendencias y protagonistas en un mismo espacio. Now 97.9. Transmisión especial en vivo desde Media Day 2026. El evento que reúne a quienes piensan y construyen el futuro de la comunicación. Martes 21 de abril, de 10 a 17. Juan Pablo Barsky, Diego Senkman, Agustina Casanova, Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés. En vivo, desde Media Day 2026. Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva
radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El 79. Bueno, 9 de la mañana en toda la República Argentina, temperatura que va ascendiendo. En un ratito Ezequiel Marcusi nos cuenta los detalles de este viernes, que está gris, definitivamente con algunas lloviznas, pero que va a tener algo de sol, parece, por la tarde-noche. Mañana va a ser un día lindo y el domingo volverían las lluvias. Vale la pena tener en cuenta. Bueno, uno podría hablar de efectivamente muchas cosas esta mañana. La reunión política, de la mesa política, mejor dicho, del gobierno, que va a alumbrar qué iniciativas van al Congreso la semana próxima. No parece un tema menor, hay que ver si resuelven mandar efectivamente la reforma política con la derogación de las PASO por caso, si deciden enviar la ley de patentes, si deciden enviar la ley de semillas, si deciden avanzar en las reformas estructurales que el presidente anunció el 1 de marzo que el gobierno va a hacer a un ritmo de una trascendente, con 10 iniciativas por mes o no, cosa que eventualmente se ha ralentizado a propósito de un gobierno que ha estado muy a la defensiva por distintos temas, particularmente más allá de lo que implicó un mal dato, pésimo dato, como el propio presidente lo definió de inflación del 3,4% en marzo, por cuestiones vinculadas a, ejemplo, el tema Manuel Adorni, que obviamente generó mucha controversia y genera mucha controversia, aún incluso de puertas adentro en el oficialismo, donde Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente, le está pidiendo que dé un paso al costado. Y algunos otros que por lo bajo también lo mencionan. Yo hice una recopilación de, por caso, por qué fueron eyectados ministros o secretarios encumbrados del gobierno por parte del presidente en el transcurso de este último tiempo. Recopilé al menos 10. Quiero contarlos rápido, porque son todos ministros importantes. A Guillermo Ferraro, que era el ministro de Infraestructura, se lo eyectó en el transcurso del 2024 por las filtraciones de reuniones de gabinete. Luego se le disolvió directamente el ministerio. Estaba con un cáncer terminal, falleció 3 meses después. Había sido el jefe de fiscalización en la provincia de Buenos Aires de parte de Javier Milei en coordinación con el PRO. O sea, por la filtración de un off, aparentemente periodístico, de una reunión de gabinete, eyectó a un ministro como el de Infraestructura. Osvaldo Giordano, titular del ANSES, en febrero en el 2024 también, quedó golpeado tras la caída de la ley Ómnibus y el voto de su pareja, Alejandra Torres. Como votó la mujer, que es diputada por Córdoba, en contra de una ley Ómnibus que la oposición le pedía un relevo, ese mismo día lo eyectaron por teléfono del ANSES a la pareja, Osvaldo Giordano, que era el titular de un área, ANSES, que es el segundo presupuesto de la Nación, y que nunca había tenido una reunión a solas con Javier Milei, ni tampoco un diálogo telefónico con Milei. Flavia Rollón, secretaria de Minería, que venía de la gestión efectivamente de Alberto Fernández y Sergio Massa, y que fue electa senadora nacional por el frente político que cobija Sáez, el gobernador de Salta, y que entró por la minoría. Fue removida el mismo día que Giordano en la misma crisis política, porque también el gobernador de Salta había votado contra la ley Ómnibus. Omar Yassin, secretario de Trabajo, se fue el 11 de marzo del 2024. Milei lo responsabilizó por la polémica del aumento salarial a los integrantes del Poder Ejecutivo, a los ministros. ¿Se acuerdan que hubo una resolución, que había habido un aumento, que lo había firmado el gobierno? Milei dijo eso no estaba en los papeles, lo echó. Nicolás Pose, el jefe de gabinete, en mayo del 2024, el hombre que le armó el gobierno al presidente, fue desplazado y reemplazado por Guillermo Franco por diferencia de criterios y expectativas. Pablo de la Torre, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, en mayo del 2024, perdón, esto le falta actualización, creo que fines del 2024, salió en medio del escándalo por alimentos almacenados y no distribuidos. Denuncia penal que nunca prosperó. Cayó en bolsillo roto, fue archivada. Pero ante la mera sospecha se lo eyectó del cargo. Lo hizo Sandra Petovelo.
Silvestre Sibori, interventor de la Agencia Federal de Inteligencia. Su salida quedó asociada al recambio tras la caída de Pose. Julio Garro, subsecretario de Deportes. ¿Por qué lo echaron? Porque había dicho que Messi debía pedir disculpas por los cánticos contra Francia. ¿Se acuerdan que había habido cánticos en su momento contra Francia? Sí. Garro dice que tenía que pedir disculpas a Messi, que no era una actitud... Y el presidente dijo, no, Messi no tiene que pedir disculpas nunca, nada, de nada. Lo echó. Diana Mondino, la canciller, por el voto argentino en la ONU sobre Cuba, donde no hubo una condena taxativa a propósito de aliarse con los referentes de la región y hacer una votación en línea, lo que Cancillería venía haciendo durante mucho tiempo. Constanza Casino tal vez es el ejemplo más emblemático, subsecretaria de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia. Constanza Casino. En octubre del 2024 había comprado una cafetera por casi 2 millones y un catering cuestionado en esa misma cifra de 2 millones de pesos. Fue desplazada, insisto, había comprado una cafetera. Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, enero del 2025, fue desplazado por un dictamen que, según la Casa Rosada, no defendió al gobierno como esperaba. Todo hasta ahí decisiones que en muchos casos fueron lógicas. ¿Está bien? A De los Heros lo echó, titular de la ANSES, el año pasado, tras hablar de una posible reforma previsional no avalada por la presidencia. Sonia Cavallo, este es un ejemplo muy emblemático, era embajadora ante la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué la echaron? Porque Cavallo había cuestionado la política económica, el padre. O sea, a Giordano le echaron porque su pareja había votado algo en disidencia con el gobierno. Y a Sonia Cavallo le echaron por alguna declaración pública de Domingo Felipe Cavallo, no más que eso. Leandro Massachesi, ¿por qué fue eyectado como jefe de gabinete en el entorno de Sandra Petovelo? Bueno, básicamente por lo que tenía que ver con la toma del crédito en el Banco Nación en condiciones regulares, no irregulares, sin excepciones, sin ningún mecanismo adicional, sin ninguna salvedad hecha por el directorio, sin ninguna norma que fuese distinta a la del resto. Es el hijo de Horacio Massachesi, aquel que fuera candidato a presidente por el radicalismo en 1995, hombre del radicalismo, ex gobernador de Río Negro. El propio Leandro Massachesi con su pareja habían tomado, con ese criterio de titular y cotitular, un crédito hipotecario en el Banco Nación a largo plazo, por el mero hecho de que no le había avisado y se supone que en consecuencia le había mentido. En realidad no le mintió, no le avisó. Manejó el gabinete durante de la ministra Petovelo 1 año y medio. Lo echó en medio del escándalo. Muchos dijeron, Petovelo pone la vara alta, lo que está diciendo que éticamente es reprobable. Por lo tanto, no corresponde que funcionarios, porque nunca en la historia funcionarios del Ministerio de Economía tomaron créditos hipotecarios. Esto también es cierto. Esta vez sí ocurrió. Y tal vez sea un debate ético, moral. Yo creo que a todas luces, aquel que defenestró contra el Banco Nación, pidió veladamente su privatización o en su defecto, dijo que no iba a tomar nunca fondos del Estado, porque vivían del sector privado, terminaron recurriendo a un organismo que además controlan, administran y gestionan, pero que enhorabuena empezó a liberar créditos hipotecarios en la Argentina. Y más de 9 de cada 10 de los que se otorgaron en el primer trimestre de este año, por ejemplo, los otorgó el Banco Nación, porque buena parte del banco privado o los bancos privados se replegaron. O sea, tenemos un gobierno que echó a una embajadora ante la OEA por lo que dijo el padre, a un titular de ANSES por lo que votó su esposa, a alguien que compró una cafetera efectivamente porque notó que había una irregularidad, a quienes públicamente dijeron lo que no tenían que decir o filtraron supuestas reuniones de gabinete sin saber si fueron ellos. Pero a Manuel Adorni, después de todo lo que está explicitado, de todo lo que está en la arena judicial, de todo lo que no pudo explicar, se lo sostiene a rajatabla durante los últimos 40 días, proporcionando un desgaste al gobierno. Yo diría que a esta altura de una dimensión cada vez más relevante. En uno de los focos donde el gobierno venía a echar luz, no solo en el orden macroeconómico, sino en la austeridad, en los comportamientos que implicaban una actitud anticasta y que implicaban lo opuesto a las castas, y sobre todo en la austeridad y la honorabilidad de quien tomaba decisiones en el sector público, que en todos los casos implicaban no servirse nunca de lo público. ¿Es un final abierto el que tenemos? ¿Estamos frente a las perspectivas de más desgaste
o estamos empezando a cerrar la crisis. En cualquiera de los casos, las asimetrías con todo el resto de los hechos que hemos mencionado son harto evidentes. ¿Qué cambió? ¿O cambió la lógica en la toma de decisión al final del camino del propio poder? ¿O 28 meses de gestión hacen que algunas cosas ya no sean como se veían cuando se empezó? 9:09 de la mañana. A esta hora nos quedamos con I've Been Thinking About You de London Beat, acá en donde estamos en Now. De partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97. Así que nos depara además este viernes. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Paulino, ¿qué tal? Ya es muy viernes. Muy viernes, sí, el cuerpo lo sabe, muy bien. Señor. Pero bueno, vamos a tener buenas condiciones dentro de todo porque si bien tuvimos algunas lloviznas y todavía puede quedar algo sobre el centro norte de bonaerense, incluso sobre la ciudad de Buenos Aires, digo algunas lloviznas aisladas, la condición va a ir mejorando lentamente. Bastante nubosidad, pero van a ir cortando las precipitaciones y vamos a tener momentos de sol sobre la ciudad. En tanto, mañana es el mejor día del fin de semana. Mañana 26 grados va a ser la máxima, puede ser un gradito más, un gradito menos, pero a pleno sol y con muy poquito viento. Así que excelente el sábado. Y el domingo vuelven las condiciones de inestabilidad. Por ahí se retrasan un poquito. La idea es que a partir de las 6, 7 de la tarde empiece a haber algo de inestabilidad y tal vez hacia la noche tengamos algunas precipitaciones. Pero por ahora
no es totalmente certero, o sea, no tenemos 100% de chance, pero sí hay condiciones de inestabilidad. Ya el lunes vamos a arrancar otra vez con lluvias y algunas tormentas, seguramente en la provincia de Buenos Aires va a haber alerta, y durante el transcurso del fin de semana vuelven las precipitaciones a gran parte del centro del país, incluida la zona núcleo que ustedes mencionaron varias veces en la mañana, con el tema de la demora en la cosecha, sobre todo de soja, que viene unos 25 puntos retrasada. Bueno, otra vez puede haber precipitaciones en la zona núcleo durante el transcurso del fin de semana. Impecable, Ezequiel, enorme abrazo, hasta dentro de un ratito. Hasta luego. Envidia sana por ese sol que te cobija, en esos bosques tan lindos que siempre vemos cada vez que vamos al encuentro con vos. Bueno, mientras tanto, en lo nuestro, vos decís que Scaloni es una opción para el Real Madrid, que no está de parabienes, que está de capa caída y que tuvo a Florentino Pérez incluso entrando al vestuario bastante enojado después de la eliminación de la Champions. Sí, esa derrota y esa eliminación frente al Bayern Múnich es increíble porque además escuchaba el otro día a un periodista que decía el Real Madrid estaba acostumbrado a contar la temporada por la cantidad de Champions que ganaba. Y hace 2 años que, bueno, viene sin ganar títulos, 2 temporadas en las cuales no gana absolutamente nada. Entonces, claro, seguramente no se le dé continuidad a Álvaro Arbeloa en lo que tiene que ver con la temporada, más allá de los partidos que quedan por liga, porque ya en abril el Madrid se está despidiendo de poder ganar títulos, ¿no? Suena Scaloni como una de las opciones. De todas maneras, ya Fabi ha confirmado que le quiere renovar después de Mundial, y se suma a la lista de candidatos Didier Deschamps, que tiene su último partido o su último campeonato, básicamente, con Francia, exactamente después del Mundial. Él ya se retira de la dirigencia de la selección francesa. Jürgen Klopp es otro de los que aparece. Jürgen, que ha estado en la parte no administrativa, pero sí desde otro lado con Red Bull, etcétera. Suena también para dirigir al Real Madrid. Mourinho, que actualmente está con el Benfica, por ejemplo. Correcto. Descartaron a Zidane porque es el que va a reemplazar a Deschamps en la selección francesa. Exacto. Así que bueno, se une a esa lista de Scaloni candidatos. es opción más allá de los otros técnicos que acabas de mencionar, Sí. y de Deschamps en particular, que me parece que tiene una gran ventaja. Y Florentino, que bajó justamente ahí al vestuario del Real Madrid después de lo que fue ese partido contra el Bayern Múnich y dijo, hay muchos de ustedes que no están asumiendo la responsabilidad de esta camiseta. Es inaceptable que estemos 2 temporadas sin ganar títulos. Lo cierto es que efectivamente Mastantuono no llegó al club en su mejor momento, pero está jugando en el Real Madrid, está en la Casa Blanca. Pero ojalá sume minutos Sí, y pueda y subir de ojalá nivel. pueda subir de nivel, claro, esa es la misión central. Está Emiliano Jacobiti, no lo demoremos más, hablamos con él y después nos metemos con Juli en otros temas económicos. Emiliano Jacobiti, primero muchas gracias, muy generoso por esperarnos estos minutos en línea, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Gracias a ustedes por llamarme. Faltaba más. Bueno, hoy es un día clave, porque finalmente vence o termina la cautelar, quedará firme, el gobierno no la apeló hasta acá, veremos si algo surge de la mesa política y alguna decisión de última instancia para ir a la justicia, desconozco si es viable o no, pero lo concreto es que deberían girarle fondos por 2,5 billones de pesos a propósito de la ley que nunca cumplieron y que fue ratificada por el Congreso el año pasado, hace más de largos 5 meses, y que subsumió a la universidad en la crisis en la que tiene. ¿Qué cree que va a ocurrir, Jacobiti? ¿Lo ve viable eso y que el gobierno gire los fondos además? ¿O cree que se abre una mesa de negociación a partir del lunes mismo? No, a ver, lo que creo es que el gobierno tiene que girar los fondos porque la situación dentro de las universidades y los profesores y los trabajadores de las universidades es tristísima. Yo creo que el gobierno tiene que girar los fondos, aparte porque está obligado a cumplir la ley, ¿no? El gobierno tuvo oportunidades para buscar alternativas, no lo hizo, especuló con que iba a recusar a los jueces primero, con que el fallo iba a salir después, y la verdad es que no, nada de eso pasó, y el gobierno hoy lo que tiene que hacer es cumplir la ley. En todo caso, sentarse a discutir cómo seguir para adelante durante el 2026 y el 2027 para que no pase lo mismo que viene pasando hoy en las universidades, para que la sociedad tome conciencia del grado de devaluación del salario de los profesores. La única categoría, que es la categoría más alta de profesores de toda la universidad, que es la de profesor titular con dedicación exclusiva, o sea, con máxima dedicación, está
cobrando hoy 120.000 pesos por encima de la canasta de pobreza, ¿sí? Una canasta de pobreza donde todos sabemos que, de la canasta básica, que todos sabemos que no llegas ni al 15 con esa canasta. En cualquiera ¿no? de los casos, ¿cuánto Y es en plata eso al final del día? 1.400.000 pesos. ¿No? A ver, un profesor con dedicación exclusiva que enseña en la Universidad de Buenos Aires está cobrando eso. El sueldo promedio de los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires, entre profesores y trabajadores no docentes, es de 850.000 pesos. Y peor aún en los colegios universitarios, donde no solamente se produjo este atraso salarial, que es más de la mitad del sueldo, de la pérdida del poder adquisitivo, sino que aparte al perder el FONID es un 12% más. Con lo cual vos hoy tenés profesores que dan clase en el Pellegrini o en cualquier otro colegio universitario, preuniversitario del país, y por hacer lo mismo, el mismo tiempo en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, cobran el 30% más. Vamos, a ver, a mí me parece que nosotros tenemos que entender y obviamente que nadie quiere que en la Argentina se gaste mal. Lo que sí tenemos que saber es que acá lo que se trata es una cuestión de prioridades, porque el gobierno, de alguna medida, una vez que se le agotaron los plazos para dilatar el cumplimiento de la ley, está instalando como que pagar la ley no lleva al déficit, y eso es totalmente falso. Primero porque puede readecuar partidas, por ejemplo, de la CIDE. Y segundo, porque para que tomemos comparación, a ver, lo que sale la ley, lo que le cuesta que es casi un 0,25 del PBI, la parte salarial de la ley de financiamiento universitario, es bastante menos de lo que el gobierno perdió por dejar de cobrar, por bajar los impuestos a los bienes personales, que son los impuestos que se le bajaron a los más ricos de los ricos, ¿sí? Y después te puedo hacer un listado muy extenso, desde la baja de retenciones hasta la baja de los impuestos a los autos de lujo. Digo, el gobierno desde que asumió hasta acá viene, por un lado, achicando el gasto, pero por otro lado viene aumentando el gasto, bajando impuestos. ¿Y a quién le baja impuestos? A los más ricos. No está bajando bajó el IVA. Es el impuesto, claro, no está bajando impuestos al consumo. Entonces, lo que no podemos decir es que no hay plata para esto. Primero porque corresponde. Primero porque me parece que ayer viví una situación muy gráfica de lo que es la universidad pública. A las 4 de la mañana del día de ayer estaban atendiendo en esa jornada de 24 horas de paro a la japonesa que hizo la universidad para no cerrar las puertas ni un minuto. Estábamos atendiendo a muchísimas personas que si no, no pueden tener una atención de calidad. A las 7 de la tarde, a las 19 del mismo día, estábamos terminando una jornada de vinculación tecnológica con empresas, donde el último que hablaba era el nuevo CEO de Mercado Libre, que es un graduado de la universidad pública. Me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy el gobierno está destruyendo una de las pocas herramientas de movilidad social que le queda a la Argentina. Y no dicho por nosotros hoy porque reclamamos una situación salarial difícil. Lo dicen los rankings nacionales, lo dice la inversión por alumno comparada con el resto de los países. A ver, hace poquito veíamos el satélite que la NASA lanzó. Bueno, dentro de ese satélite hay una parte que se produjo con los científicos y con quienes investigan de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En la universidad se desarrollan muchísimas cosas más allá de enseñar, como por ejemplo, hace poco la Facultad de Farmacia desarrolló un método para poder detectar a través del ADN la violencia infantil en los chicos. Y así te puedo hablar de muchísimos casos. Está claro. A mí lo que me ocupa, que en el debate usted incluye, que es importante, es un gobierno que por el blanqueo más generoso de toda la historia argentina, donde hasta $100.000 nadie pagó nada por blanquear plata de impuestos que nunca pagó y por lo tanto desfinanció, entre otras cosas, la educación. Por 5 años, con ese blanqueo, uno no paga impuestos a los bienes personales. O sea, alguien que blanquea plata, que no le cobran por blanquear, durante los próximos 5 años no va a pagar bienes personales. Pero quizás ya los pagó los bienes personales. Lo que pasa es que tiene la plata fuera del sistema por
todo lo que pasó en la historia anterior. Sí, pero por los próximos 5 años no va a pagar. Y te agrego una cosa. O sea, tiene, por ejemplo, 5 tiene años, 5 propiedades, tiene una empresa, tiene Bueno, eso es otra cosa. Claro. un campo, etcétera. Por eso no va a pagar bienes personales, que era una alícuota reducida. Está bien, ese etcétera. es un empresario, una persona común, por ahí paga bienes personales por un monto mucho menor, pero paga. Sí, a eso voy. Correcto, pero si entró al blanqueo, no. Claro, pero bueno, pero por ahí esa persona, vamos a esta discusión y volvemos al tema de la universidad, que entiendo que a Jacobiti esto no le interesa, pero el punto es, el blanqueo hace que muchas personas que tuvieron que evadir anteriormente por distintas situaciones macroeconómicas tengan el dinero fuera del sistema por lo que no lo tenían declarado. Entonces entran al sistema para blanquearlo nuevamente después de haber pagado impuestos por esos ingresos. No sé si coincidís con eso. Ahora, mi pregunta respecto a la universidad es, ¿por qué en este caso se plantea quiénes están dejando de pagar impuestos o quiénes se están beneficiando a costa de la universidad? Yo creo que acá habría que buscar una forma de financiar lo que le falta a la universidad sin tener que perjudicar a otros sectores, porque con la misma lógica, jubilados, pensionados, discapacitados... Mirá, ¿no? hay algo que, mira, yo lo que creo es que, y trabajo de eso y estudié y me especialicé en impuestos. Bueno. A ver, los estados deciden qué financian, cuáles son las actividades estratégicas y cómo las financian es de manera obligatoria a través de los impuestos, ¿sí? Sí. Correcto. Vos no, entonces, lo que digo es, lo que uno no puede hacer es a los más ricos de los ricos bajarle los impuestos y para financiar esa baja de impuestos a los más ricos de los más ricos, bajarle el sueldo a los que te curan en un hospital, a los que investigan en una universidad, digo, a un policía que está dejando la vida en la puerta de tu casa. Digo, me parece que lo que nosotros tenemos que saber es, primero, es falso que la universidad pública es gratuita, es no arancelada, pero todas las pagamos con los impuestos. También es falso que todos los que la usan pagan lo mismo, porque mi hijo... o tu hijo o el hijo de un empresario multimillonario que se sientan en la misma aula, no pagan lo mismo de impuestos. Ahora, si vos fíjate qué contradicción. Con las medidas que está tomando el gobierno, bajando impuestos a los ricos, lo que está haciendo es que los servicios que utilizamos todos, porque son de interés nacional o porque son de interés para la nación, como por ejemplo la educación, bueno, la paguen todos paguen lo mismo. Bueno, es al revés. Si vos me preguntás a mí, yo lo que creo es que vos tenés que definir cuáles son tus actividades estratégicas. Para vos la universidad pública es importante. Bueno, si es importante, la tenés que financiar bien, tenés que fijarte cuánto te sale a vos por alumno financiar la universidad. Si vos la comparás a la Universidad de Buenos Aires con la de San Pablo o con la de la UNAM de México, que están en los lugares de los rankings internacionales parecidos, te va a dar que en un caso tenés 5 veces menos inversión por alumno y en el otro caso 10 veces menos inversión por alumno. Bueno, entonces coincidís con que la discusión de dónde se saca, de qué impuesto se saca el financiamiento es bastante, si querés, discutible, porque vos decís, bueno, le bajamos el impuesto a los ricos, también bajaron o subieron la alícuota por el monotributo, y eso no es para ricos. Entonces, el que te está escuchando del otro lado, que no quiere pagar más impuestos, te dice, bueno, yo no uso la UBA, no quiero pagar más impuestos para que la UBA se financie. A ver, yo te hago una ¿Entendés pregunta. la lógica del argumento? A ver, yo te hago una pregunta. ¿Quién no usa la UBA cuando va a la guardia de un hospital y le salvan la vida? Y el 89% de los médicos en la Argentina se forman en las universidades públicas. No, no en la UBA, en las universidades públicas. Yo vengo de familia de médicos y todos estudiaron en el interior, así que sí, te puedo dar información sobre eso. Pero yo dije en las universidades públicas, no dije por en la eso, UBA. pero está bien, entiendo lo que decís. el mismo La sistema. financiada son 34 casas de altos estudios, a los Son cuales todas- los fondos a ver, no le son- fluyen. Las universidades desfinanciadas, las universidades desfinanciadas son todas. Sí. Yo creo que las actividades, y puede haber, a ver, y siempre estoy dispuesto a discutirlo, porque me parece que las ideas que uno tiene que estar siempre dispuesto a discutirlas y ponerlas arriba de la mesa. Yo creo que los servicios que brinda el Estado, que son esenciales para que el Estado sea mejor el día de mañana, se tienen que financiar a través de los impuestos. Sí. Por ejemplo, ¿por qué si yo tengo que recurrir a la policía no la pago? Si yo No, por ahí hay coincido con alguien que nunca usa la policía y la pagamos los dos igual. ¿No? Digo, por Estoy de ejemplo, acuerdo. te Estoy- puedo decir, de justicia, en la sin ir más justicia. Estoy entonces. 100% de Yo lo que acuerdo. digo
Sí. Por eso, el Estado tiene que definir lo estratégico. Ahora, esas discusiones, lamentablemente, no las podemos tener con el gobierno porque el gobierno no tiene una mesa de diálogo con las universidades. Lo que no podemos aceptar es que el gobierno no cumpla la ley. Porque si no, ¿cuál es la manera que tiene la sociedad de reclamar cuando algo no le gusta? Porque, a ver, no te gusta cuando cortan la calle, no te gusta cuando te hacen un piquete, no te gusta cuando los jubilados se suben a la vereda y los cagan a palo. Ahora, si vos sacás una ley en el Congreso, el gobierno la veta, te consiguen mayoría especial, la querés derogar y no conseguís los votos, tampoco la cumplís, ¿qué tiene que hacer la sociedad? ¿Cómo se reclama? ¿Cuál es el ámbito, si no es el Congreso de la Nación? Lo que nosotros no podemos tener es un gobierno al margen de la ley, porque todos los funcionarios que no cumplan la ley van a estar cometiendo un delito. Así como yo cometo un delito si no pago los impuestos. Emiliano Jacobiti, como siempre, un placer. Hasta la próxima, muy gentil. Buena mañana. Ahí estaba Emiliano Jacobiti, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Romina Wiener, ¿qué está pasando a esta hora? Sí, Paulino, se produjo el incendio de un auto sobre la traza de autopista de Lepiane, esto es a metros de Avenida General Paz, a la altura del barrio de Villa Lugano, mano al centro. La circulación está reducida, trabajan los bomberos, precaución. Al momento, Paulino, llevamos 12 choques dentro de la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, un colectivo de la línea 60 colisionó con una moto en Avenida Brasil y Lima. Hay operativo de seguridad. Siguen las demoras en Panamericana en su enlace con General Paz hacia Lugones y demoras en el tren Sarmiento por el incidente a la altura de Ramos Mejía. Los subtes a horario. Gracias, Romy. Un beso. Nos quedamos atentos a eso que estás contando. Te mandamos un beso. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. Bueno, el Sub-17 juega la final ante Colombia. ¿Contra Argentina. quién? Sí, Argentina-Colombia. Otra vez. Julio me preguntó a la mañana, me dice, ¿y ahí por quién vas? No, ahí no hay duda. O sea, ¿qué hace una colombiana viviendo en Argentina hinchando por Colombia? No, claro. No. Yo voy a hablar con migraciones, ya te lo dije. Bueno, sí, Argentina logra esa clasificación a la final del Sudamericano que se llevó a cabo allí en Paraguay. Después de vencer 3-1 a Ecuador, se convierte entonces en el segundo finalista porque Colombia ya había goleado entonces a Brasil. Buena noticia también para el seleccionado colombiano. Una selección argentina que va además de la mano de varios jugadores de Vélez que han logrado también varios de los goles, de jugadores de River, etcétera, y bueno, que se van proyectando, ¿no?, para las otras divisiones justamente del fútbol argentino. Colombia ante Argentina, Argentina ante Colombia, el día domingo, allí en Luque, en Paraguay, para definir el campeón del Sudamericano Sub-17. Recuerden ya, 2 selecciones clasificadas al Mundial de la misma categoría que se lleva a cabo en Qatar este año. ¿A qué hora por último? A las 5:30 de la tarde, igual te confirmo. O sea, casi en simultáneo con el Superclásico, que se juega a las 5 de la tarde. Qué difícil. Bueno, entonces vamos a ver todos el Superclásico. Está buscando el... Cualquiera de las dos cosas, no te hagas problema. Quiero revisar bien el horario, sí. Tengo información. Vos me preguntaste cuando llegaste qué pasa con estos nuevos 200 millones de deuda que coloca el gobierno. Correcto. Que es una colocación adicional, podríamos decir, porque hay cupo. ¿Qué significa esto? Que cuando el gobierno salió con el primer bono en dólares a colocarlo en el mercado de capitales doméstico, acordémonos que esto es en Argentina, esto no se puede hacer en Estados Unidos porque no estamos abiertos al mercado internacional, hubo mucha oferta de dólares para colocarse a esa tasa. Y en ese momento el gobierno solamente logró colocar el Bonar 27, que vence en la terminación del mandato de Javier Milei, menos de $200, 131 millones de dólares. Entonces ahora, viendo este apetito del mercado por colocar más dólares, hicieron 2 propuestas. Una que es el AO27 y la otra es el AO28. Son 2 bonos similares con tiers que van entre 5 y 8,5% de tasa en dólares para que tenga uno el vencimiento en este mandato y otro el vencimiento en el segundo mandato. Ahí colocaron 200 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y ahí te vas a dar cuenta enseguida por la tasa. La tasa es el precio. Si vos crees que el gobierno termina en el 27 y continúa otro gobierno en el 28, te están ofreciendo más tasa porque vos tenés menos confianza que te paguen. Correcto. Entonces la tasa del AO28, que es el Bonar 28, 8,6. Pero la tasa anterior, 5,12. Fíjate la diferencia. Sustancial, definitivamente. Bueno,
Esa diferencia en tasa explica la certidumbre de pago hasta el 27 y la no certidumbre de pago del 28. Siempre ocurre con cambios de gobierno eventuales, ¿no? También eso es cierto en un país imprevisible claro, como no tiene que ver con Argentina. quién sea, tiene que ver con que hay un cambio de gobierno y Eso. puede ser de otra orientación política. En general, en países como Chile, como Uruguay, corregime si me equivoco, Sí. Brasil inclusive, pese a que va de la derecha a la izquierda, vos podés emitir un bono a 10 años No cambia o nada. a 8 y cambia muy poco. Porque el riesgo país se mantiene. Exactamente. Los riesgos países de esos países, valga la redundancia, están entre 100 y 400 o 300 y pico. Y no sé si hay alguno con 300, creo que están entre Están todos muy 80, por 90 y 150, Sí, 180. sí, son muy bajos. La Argentina está en arriba de 500, más allá de que ayer bajó un poquito. 8 de la noche. 8 de la noche, 8 de la muy noche, bien. 5:30 de la tarde es el superclásico, se terminará a 7:30 aproximadamente. Ah, así está que ahí tienen un concatenado. ratito, exactamente, un break Haces un corto. mate. Te haces un mate o Escúchame, algo. 17:30 es el superclásico Sí. a las 17. 17:30. La pucha. Ay, vas a tener que volver rápido, Voy a tener que Paulino. volver. Ni bien termina, tengo que emprender el regreso desde Chapadmalal, digamos, el domingo. 17 O tenés otra A las opción. 17, ¿viste? Yo O te te había- quedás a verlo allá y Yo después dije, volvés. A las 7 salgo seguro. A las Con 7 6 sales. pico estoy Ah, acá, no, sí, perfecto, salgo a las está 7. bien. Ah, lo vas a las escuchar 7. por radio. No. Lo vas a llegar Lo a vas ver. a ver. Lo miramos con mis amigos, Ah, etcétera, ok. y después a las 7 de la tarde volvemos, emprendemos el regreso. Ah, Bueno, si Dios perfecto. quiere. Por radio va a escuchar el sub-17. Claro, la Probablemente. selección. Bueno, las fuerzas progresistas están buscando un nuevo impulso global. Están reuniéndose en Barcelona líderes socialdemócratas. Y finalmente allí están desde Pedro Sánchez pasando por Lula, Claudia Sheinbaum. Está Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, el presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, entre otros. Efectivamente se reúnen en la ciudad de Barcelona para afinar su estrategia en tiempos marcados por el auge de la derecha. Es el encuentro presentado como que reúne a más de 100 partidos progresistas, miles de asistentes, como una especie de encuentro global del progresismo. Están Yamandu Orsi, está Lula da Silva, está Claudia Sheinbaum, está Gustavo Petro y al mismo tiempo el anfitrión, naturalmente, Pedro Sánchez, que está asediado por muchas y múltiples cuestiones y además envalentonado en una campaña electoral que hay que ver si finalmente le tributa de manera exitosa o no. La mayoría está dando por sentado que va a haber un cambio de gobierno, que el Partido Popular podría, el propio Feijóo, alzarse con la victoria en esta oportunidad, pero nada, está claro. La suerte todavía no está echada y hay que esperar el resultado. Las sorpresas están a la orden del día. ¿Cuánto bajó los encajes el Banco Central para tratar de fluidizar? Todavía no tenemos ese dato. Por ahora bajó 5 y lo está flexibilizando. ¿Sabes por qué? No tenemos el porcentaje, porque esto es un cambio de dinámica de cuántos instrumentos financieros tienen los bancos colocados o no en los encajes. Es nominal, o sea, en este caso no hay monto de Está plata física. El encaje es si hay 100 pesos de depósitos, el Tiene que Banco dejar Central 50. te obliga a dejar X cantidad de plata en sus cajas. Cuando pusieron altos encajes era para morigerar el impacto de que haya fondos y que haya dinero en el mercado, secar la plaza, como le dicen, entonces pusieron un encaje muy alto de hasta el 50%. O sea, cuando vos llevabas depósitos tuyos, 100 pesos, el banco tenía que retener 50, no lo podía prestar, ¿se entiende? No lo puede prestar y se lo tiene que quedar en el tesoro por dos razones. Una, por la que vos decís, porque estaban subiendo mucho las tasas. La segunda, por el dólar. Correcto, para que no vayan a dólar, esos pesos que eventualmente podía liberar. Bueno, eso empezó a ser relajado, o empezaron a relajar, empezaron a pedir menos montos a los bancos para que de los depósitos tuyos no sean prestados, en la idea de que fluyan hacia el sector privado y la gente empiece a tener un poco más de liquidez, el empresario financiamiento para determinadas ampliaciones y demás. Si hay más volumen de plata para prestar, tus tasas bajan. Exacto, correcto, ni más ni menos. Han internado a Edmundo González Urrutia. Esto es uno de los títulos que surge finalmente a esta hora del día. El que en algún momento muchos pensaron podía ser presidente de Venezuela y que muchos dicen ganó la elección en Venezuela, más allá de que estaba María Corina Machado detrás, pero que finalmente nunca el régimen de Maduro reconoció y por lo tanto terminó viviendo fuera de Venezuela. Bueno, lo cierto es que hablando de Venezuela, más allá de la internación, que en un ratito conoceremos detalles de Edmundo González Urrutia y de qué se trata, en el mundo de Venezuela ayer cambiaron la dirección del Banco Central. ¿En serio? Claro, exactamente. Viste que en la intervención de Estados Unidos ya se quedó con la minería, se quedó con las concesiones del Orinoco, le dieron mayor preponderancia a las compañías petroleras norteamericanas, o sea, Trump cumple aquello de voy por el petróleo y lo está extrayendo. Laura Guerra Angulo, la ex cuñada de Maduro, era la que presidía el Banco Central. Bueno, finalmente la eyectaron. Delcy Rodríguez tomó la decisión, un anuncio que se concreta luego del levantamiento de sanciones
contra la banca pública por parte de los Estados Unidos. Claro. O sea, Estados Unidos tenía una sanción para con la banca pública de Venezuela. La retira y a cambio el régimen le concede cambiar la autoridad del Banco Central venezolano y poner a alguien más amigable. O sea que hay un control económico muy ostensible de Trump sobre Venezuela, pero prácticamente nulo en términos políticos, en términos de régimen y en términos de libertades para la sociedad y de la idea originaria que había motivado toda la avanzada sobre Venezuela respecto a que iba a cambiar el régimen que venía gobernando. Diosdado Cabello sigue empoderado y Delcy Rodríguez la presidente, como ustedes ya conocen. Bueno, algún apunte más a esta hora, Juli, 9:40 ya de la mañana. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta para la semana que viene es principalmente qué impacto va a tener las reuniones internacionales que van a tener Irán y Estados Unidos si finalmente logran esta mesa de la paz que están negociando por un lado Turquía y por el otro lado Pakistán, que por supuesto van a tener un lugar en la mesa que hasta ahora no tenían y que eso les va a redituar económicamente. Si eso pasa y se calman los mercados, no se olviden de este dato. Hoy conocimos que a partir desde ayer el S&P 500, que es el índice bursátil más extendido en el mundo o más invertido en el mundo, llegó a recuperar toda la pérdida de los últimos 45 días desde que comenzó la guerra. Superó los 7.000 puntos básicos. Quiere decir que ya la bolsa está descontando que la guerra se termina y eso está mejorando las condiciones de las empresas. Por otro lado, tanto las tecnológicas como las empresas de servicios están mejorando sus balances, por lo que no sería raro que el S&P vuelva a crecer en los próximos meses, más allá de que este evento quede atrás. Quiere decir que todos los dólares dando vuelta que van a la bolsa van a tener una ganancia extraordinaria. En el mercado local todavía falta para eso, porque ayer hablaba con analistas financieros que me decían, mira, el Merval todavía no captura ningún driver económico, ninguna buena noticia como para despegar. Fíjate que YPF subió mucho después de conocer el juicio beneficioso para el Estado y también para la compañía, y después de esa suba que tuvo de 2 días, se quedó estancado ahí. Correcto. Y no volvió a recuperarse, incluso sabiendo que vamos a exportar mucho más petróleo de lo que estábamos exportando por la situación que se da en el mundo. Todas estas situaciones están haciendo que cambie la matriz financiera y sin la matriz financiera ordenada también eso impacta sobre los créditos a las pymes, a las grandes empresas en materia económica. Está muy bien. Entonces necesitamos un mercado más profundo, esto lo decía ayer Gustavo Nefa en un canal de streaming, con un mercado más profundo, más estable y más robusto, las pymes no necesitarían de los bancos, podrían empezar a financiarse en el mercado de capitales a tasas más bajas. Estaba leyendo que Edmundo González Urrutia fue hospitalizado en Madrid. No va a asistir al encuentro con María Corina Machado. En un mensaje remitido a sus seguidores, explicó que su ausencia responde a un proceso de seguimiento médico tras una intervención realizada un mes atrás. Esta es la definición a esta hora que tenemos respecto a lo que contábamos de Edmundo González, que ha sido hospitalizado en Madrid, donde está viviendo, donde está afincado. Bueno, hablando de Madrid y demás, Xavi Alonso, sí, el español, el DT del Inter de Miami, pero suena Gallardo. ¿Es cierto o es todo una fake que me comí olímpicamente ayer? No, es cierto. Están Xavi Hernández, que cumple con los requisitos, digamos, que quiere Inter Miami, sí, es decir, es un técnico de trayectoria, etcétera, conoce además a Messi, o sea, hay un vínculo, ¿no? Recuerden ustedes que además Messi va a ser copropietario de Inter Miami una vez finalice su carrera futbolística. Ya tiene una parte de inversión, o sea, ya tiene una parte invertida en el club, más allá que compró otro club el día de ayer. Ya lo anunció. Sí, histórico, sí. En España. Uno de la 5ª división del fútbol español. En Barcelona. El Cornellá, sí. Lo compró. ¿Es un negocio? Le apunta, claro, al fútbol, ¿no?, formativo. Es un municipio. Es como comprar un instituto, una escuela. Sí, es cerquita de Barcelona, 90.000 habitantes, es el equipo de esa zona. Espera ascender y bueno, él le apunta a eso. Ya es el 4º club en el que tiene, digamos, vínculo, en el cual interviene de manera directa. Y bueno, suena también Xavi Hernández, pero aparece el nombre de Marcelo Gallardo. También se abre la vara para Martín Palermo. Son algunos de los nombres que están ahí. Sí, porque además el optimista del gol, mira vos. Se dio a conocer que la salida de Mascherano también tenía que ver con los malos resultados del equipo, no solamente en el torneo local, sino lo que fue la eliminación de la CONCACAF Champions Cup frente a un Nashville que logró y ha venido avanzando bien en la competencia. Bueno, eso no le gustó mucho a la gente de Inter Miami, así que ese desgaste en la relación con Javier Mascherano cortó el vínculo laboral y suenan Xavi Hernández, que
no volvió a dirigir después de su paso por Barcelona, pero también aparecen en el radar Marcelo Gallardo y Martín Palero. Bueno, a las 9:44 en la mañana. Está Luciano Laspina ya en línea. Luciano Laspina es el flamante Claro. el titular del CIPEC, que ustedes saben es un sintán de pensamiento de políticas públicas de hace mucho tiempo en la Argentina, consagrado en las últimas décadas, proveedor de muchos talentos, de muchos equipos técnicos para determinados gobiernos. Luciano Laspina dijo retirarse de la política partidaria cuando terminó su último mandato como diputado nacional en diciembre del año pasado. Es economista. Claro. Y el próximo lunes se lleva adelante la cena de recaudación de fondos de CIPEC, que además implica buena parte de los recursos con los que CIPEC en general termina haciendo muchos estudios, investigaciones y demás durante el resto del año. Luciano, primero un gusto y segundo, muy gentil por atendernos a esta hora de la mañana. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez los saludan. ¿Cómo anda? Hola Paulino, Julieta, placer, gracias por la invitación a conversar. Faltaba más. Bueno, primera impresión de dónde está la economía hoy. ¿Qué estás viendo? Bueno, la economía hoy está atravesada por dos fuerzas que la ponen bajo tensión, obviamente. Una es la estabilización macroeconómica que todavía está en curso y la otra es la transformación del modelo económico que ha comenzado la gestión del presidente Milei, que digamos, básicamente caracterizada por la apertura de la economía y la desregulación. Y eso obviamente genera tensiones en muchos sectores y genera lo que el mismo presidente Milei ha dicho, que es una economía que avanza a dos velocidades, los sectores más dinámicos, ganadores un poco de esta etapa, que son la energía, la minería la minería, la energía, básicamente, y el campo y el agro, obviamente, están creciendo, y otros sectores más ligados a la demanda doméstica que están sufriendo más, como la industria, la construcción y el comercio. Así que esa es un poco la caracterización de la economía, creo que el gobierno lo tiene bastante claro y bueno, está tratando de hacer lo que puede dentro de las restricciones que genera el contexto. ¿Sos optimista, Luciano? Yo soy optimista por varias razones. Primero porque creo que hay una generación de argentinos que acaba de atravesar una crisis inflacionaria ya por el año 2023. Llevamos 15 años de estancamiento sin creación de empleo y con suba de pobreza, y creo que hay digamos, un aprendizaje social doloroso respecto a que hay cosas que no se discuten en las economías modernas. Yo diría hay acuerdos preideológicos que nosotros desde CIPEC de alguna forma queremos impulsar como lo que somos un ámbito que reúne a todas las partes de la sociedad argentina y de la política, que tendemos puentes de diálogo. Esos acuerdos preideológicos, como los que logró en el año 2002 y 2003 Brasil, en la transición entre Cardoso y Lula, básicamente consiste en decir, bueno, hay cosas que no se discuten, el respeto de los contratos, el equilibrio fiscal, no utilizar al Banco Central como la quinta rueda del carro, son acuerdos que deberíamos tener para evitar que tengamos, como tuvimos en los últimos 15 años, una crisis cada dos, que es lo que ha tenido la Argentina. Para todo lo demás que decida la democracia, si queremos una economía más cerrada, más abierta, más regulada, más desregulada, bueno, eso se dirimirá en las urnas, pero evitemos tener una crisis macroeconómica cada 2 años. Y bueno, esos acuerdos Argentina no los ha logrado por distintos motivos, la política no los ha logrado. Y bueno, yo creo que ha llegado la hora de tenerlos. Para mí, y esto es una opinión muy personal, yo creo que hoy hay campo fértil para acercar posiciones, básicamente porque gran parte de estas cosas el gobierno el gobierno nacional la está impulsando, y yo creo que también le servirían a la oposición para ser más competitiva. Claro. Entonces, ¿quién te dice por ahí, haciendo fuerza entre todos, logramos esto? Y eso obviamente generaría que tengamos una transición ordenada hacia las elecciones del 27. Eso sería bueno para el gobierno, pero también para la oposición, porque si encuentra una agenda alternativa que no sea tirar todo por la borda, y a lo mejor se pone más competitiva. Así que yo diría,
está ese escenario posible y es lo que necesitan los argentinos. Luciano, ¿no te parece? Yo te escuché con atención y sé que vos trabajás con otros, con equipos de otras disciplinas. ¿No te parece que en la matriz social de la Argentina hay algunos puntos en los que ya se llegó a un acuerdo de agenda, si querés, política, económica, y otros que todavía generan ruido? Por ejemplo, recién discutíamos sobre el financiamiento universitario. Nadie puede estar en contra de financiar la educación en un país como la Argentina, que necesita que mucha más gente se eduque, pero también es cierto que cuando vos mirás las partidas del gasto público tenés que elegir o distribuir de una manera que sea bastante equitativa sin tener que desfinanciar a nadie. Y es muy difícil que todos pujen por la misma caja. No, seguro. Yo creo que, por eso yo digo que estos acuerdos tienen que ser muy básicos, duraderos, preideológicos, que son los que ha tenido Latinoamérica cuando Claro. salió de las crisis hiperinflacionarias de los 80 y los 90, que son estas cosas de decir, bueno, mira, por lo menos no tenemos un incendio, y después vemos cómo nos gusta la casa, digamos, ¿no? Claro. Entonces, si queremos financiamiento universitario, dado que tenemos que cumplir con el equilibrio fiscal, bueno, vamos a tener que subir algún impuesto. Y la gente votará, ¿queremos más impuestos para más educación o queremos menos presupuesto de educación con menos impuestos? Bueno, es una decisión que se toma en el campo de las urnas. Por eso Latinoamérica, en el caso de Perú, el caso de Chile, ni hablar, ha pasado de gobiernos no digo extrema derecha, pero muy de centro derecha corrida, Bueno, sí, a Piñera. gobiernos, Piñera, Bachelet. claro, por de ejemplo. Piñera a alguien que viene del Partido Comunista, como es el actual, pero ninguno violó esas tres condiciones, digamos, ¿no? Y eso hace que Chile, ni hablar de Perú, ni hablar, incluso Brasil. Brasil puso esas reglas en la Constitución Nacional, Chile las puso en la Constitución Nacional, Perú, Colombia, directamente lo escribieron en su pacto constitucional, porque dijeron, esto no se discute. Ahora después tuvimos gobierno de derecha, tuvieron gobiernos de izquierda, se corrió un poco más para allá, querés un Estado más grande, cobrás más impuestos, pero tenés que financiarlo porque tenés que cumplir el equilibrio fiscal, pero no utilizás el Banco Central. En fin, no defaulteás la deuda como recurso para sobrevivir 2 años, para llegar a la próxima elección. Cuestiones, yo diría, bastante básicas que los países han logrado. Y bueno, esos países no son una panacea, pero si vos mirás los últimos 20 años, han crecido sustancialmente más que la Argentina, aún siendo sociedades con muchos problemas. Entonces yo creo que con el potencial que tiene Argentina de crecimiento, con estos acuerdos mínimos, bueno, yo en ese marco soy optimista. Si se logra, soy optimista. Para el viernes, nada mal. Gracias, Luciano. Hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes, claro. Buena cena Dale, para... espero verlos ahí. Gracias por el llamado y un fuerte abrazo, Paulino. Un abrazo Y a la y mesa. hasta la próxima. Ahí estaba Luciano Laspina, el titular flamante de CIPEC, de cara a la cena que va a llevarse adelante Que el es próximo un lunes. clásico de la Es un política. clásico de la política, el mundo empresario. Habitualmente van los presidentes. distintas- Esta vez no va a ser. No va Milei. Y porque está de viaje. Hasta Está en Israel. Va hacia la Fundación Sí, Libertad. está confirmado. El próximo 27. Sí, va a cerrar el evento después de la cena o durante la cena va a dar el discurso de cierre. ¿Estará Mauricio Macri como el año pasado, por ejemplo? Tendremos que ¿Habrá una averiguar. nueva foto? Puede ser. ¿O Macri tendrá un viaje en el exterior? Y por lo También tanto puede estará ser. ausente? 9:52 en la mañana. Ya sabemos dónde estamos. Ahora, un repaso por lo que viene. Y como viene el fin de semana, tenemos mucho del deporte. Rápida agenda, querida Paulita, de todo lo que se nos viene. Muchísimo deporte. Hoy a las 8:30 de la noche, Unión de Santa Fe ante Newell's. Unión que quiere lograr esa clasificación, está sexto por ahora en su zona. El sábado, Independiente ante Defensa y Justicia a las 7:30 de la noche. Argentinos Juniors con Atlético Tucumán a las 9:45. Y el domingo a las 5 de la tarde, ya lo saben, River ante Boca. Y a las 8 de la noche, la final del Sudamericano, Argentina ante Colombia. En Premier, este día sábado se puede llegar a definir. Arsenal y el City se van a estar enfrentando. Pep que dijo, si perdemos contra el Arsenal, it's over. Se terminó, ya, da por sentado entonces que pierde la Premier. Ese partido también es clave. Inician los playoffs de la NBA y hace pocos minutos un Novak Djokovic que publicó a través de Twitter, de X, que no va a estar entonces en el Abierto de Madrid este año, un tema todavía de recuperación de una lesión en el hombro, así que se suma a la baja también de Carlos Alcaraz. Está viajando el presidente hacia Israel, es uno de los temas de agenda. Hay mesa política, reunión de mesa política en el mediodía del día de hoy, con Adorni presidiéndolo. Hoy vence el plazo para que el gobierno del presidente cumpla con la ley de financiamiento universitario, así que hay mucha expectativa en torno a cuál sea la definición del gobierno al respecto. Mientras tanto, Luis Caputo está
volviendo en las próximas horas del viaje en Washington tras la confirmación de que el Banco Mundial trabaja para brindarle una garantía de hasta $2.000 millones. Sí. Veremos si se suman la CAF y el BID, que aparentemente es lo que busca Caputo, para tener ahí una masa crítica de algo así como 4.000 millones, que es un poco lo que tiene que pagar en julio, ¿no es cierto? Sí, me dicen que del BID ya la extensión del crédito que se le pidió a principio de año se le entregó una parte, querían 500 millones más. No sé si eso va a ser otorgado. Están hablando con la CAF. Es probable que la CAF extienda algo más de crédito. Por ahora lo que se sabe es que está confirmado los 2.000 millones, los 1.000 del fondo que son para pagarle al propio fondo, y estos van a llegar antes del 1 de mayo, y nos queda por saber lo que pasa hoy a la tarde, que es la confirmación de la CAF. Correcto. Resta saber si Trump viaja o no a Pakistán en medio de las negociaciones de paz. No lo sabemos, pero había alguna especulación al respecto. Recuerden que empezó el alto al fuego por 10 días entre el Líbano e Israel, pero el Líbano dice que se violentó ese alto al fuego porque hubo nuevos ataques en Beirut. Mientras tanto, hoy hay una reunión de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita, todo esto en la provincia turca de Antalya, para decidir posibles soluciones sobre lo que está ocurriendo con Irán, donde además se confirmó que al menos 2 petroleros consiguieron burlar el bloqueo norteamericano en el estrecho de Hormuz. Sí. Veremos, porque eso es un tema naturalmente de alta magnitud y dimensión en términos políticos. Sigue mientras tanto Kicillof en España, haciendo de las suyas en el contexto de la idea de proyectar su imagen a nivel internacional y mostrándose como una alternativa al propio gobierno de Milei, algo que le sienta muy bien al presidente Milei por otra parte, en términos de contraste, etcétera. Y después recuerden que hay muchos hechos vinculados a esta ola muy preocupante de amenazas de tiroteos que está afectando a varios colegios del país y que ha puesto en vilo a por lo menos 9 provincias. Ya hay más de 50 intervenciones judiciales, algunos hablan de hasta 100. Y es muy preocupante porque en todos los casos se suspenden las clases, se generan momentos de zozobra, los padres aumentan la preocupación, se realizan muchas reuniones, los padres no mandan a los chicos a la escuela, se pierden días de clases, más allá de que además hubo un hecho concreto que disparó todo, la psicosis posterior, que fue el hecho de San Cristóbal y lo que sucedió con el asesinato de parte de un chico de 15 a otro compañerito de 13. Mirá el monitor en este momento. Dice que como hay ola de amenazas, como estás contando, se están revisando en los colegios privados, sobre todo las mochilas antes de entrar a clase. Exactamente, en algunos lugares, efectivamente, particularmente en Mendoza se tomó una decisión más orgánica, pero también igual es aquí infinito esto, no podés hacer todo. ¿Cómo haces? No tenés manera. ¿Qué pones? Detectores de metales y compras detectores de metales en la puerta de un colegio. No se puede. Es muy complejo, todo eso me parece muy complejo, ¿no? Bueno, alguna de las tantas cosas, más allá de que este viernes va a estar impregnado por el sol, sí, amaneció lloviznando, ya despejó. El sol siempre está. A veces lo vemos, a veces no. Hoy lo vamos a ver. Mañana tendremos un lindo día. Sí. El domingo, agárrate Catalina, volverían las lluvias, casi en simultáneo el superclásico. ¿Qué significará? Ojalá buena suerte. Solo el lunes lo vamos a despejar y develar. 9:57 en la mañana. Now. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. A partir de abril, las boletas de ABL serán únicamente en formato digital. Podés consultarlas en agit.gov.ar o adherirte para recibirlas automáticamente y pagar de forma online las 24 horas desde cualquier dispositivo. Boleta digital, una forma más rápida y sustentable de gestionar tus pagos. Buenos Aires Ciudad. Ahora es cuando todo sucede. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now 97.9. El 9. Now
Música pensada para vos. 979now.com. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 979. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 979. Tu nueva radio. 979 Now. Música pensada para vos. 979 Now. Buen día. Hola, Paulino. Buen viernes. Hola, Pauli. Hola, chicos. Hola, Juli. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Llegamos al viernes. El cuerpo lo sabe, dijo Adolfo El cuerpo lo Rodríguez. sabe. Sí, el cuerpo lo sabe. El día del Malbec, eso hoy. El día del Malbec, que Cierra son... Tenés razón. Sí, sí. ¿Pero El día del todos los Malbec. viernes o la fecha? No, la fecha, la fecha. 17 de abril. Pero ¿por qué Perfecto. esperar siempre hasta el 17 de abril para celebrar? No, siempre. Nadie espera igualmente, ¿eh? No, yo creo que en este país nadie espera. No, No, muy abren bien. en cualquier ¿La momento. razón de tomar la copa de vino a la noche? ¿Qué sé No. yo? ¿O no? Yo tampoco. Yo no tomo alcohol. No tomas Muy alcohol. bien. Lisa y llanamente. No Decisión logro de vida. diferenciar un Cabernet Sauvignon de un Malbec. De Yo un soy parecido Syrah. a Pero vos. sos un catador de café. ¿O no? Sí, tampoco No te soy un gusta. especialista, pero Ok. para mí el vino es tinto, blanco o rosado. Muy Me bien, encanta. sos igual a mí, efectivamente. No, después no distingo entre los Yo tintos. siempre digo tinto, la variedad que quieras. Blanco, poquita cosa, menos. Rosado no es. Hasta que pruebes de los buenos. Si pruebas un rosado bueno, un Sí. blanco bueno, te No, puedo no asegurar sé que probar. Un naranjo. Sí, un naranjo está Sí, bueno sí, sí. también. Tampoco Un naranjo, diferencio un Chardonnay de un Sauvignon Blanc, por ejemplo. No, olvidar. Bueno, claro, no te interesa, entonces no tenés por qué. Un día mis amigos de Las Flores, Sí. uno se jactaba de ser el catador, 18, 19. Imagino. Le pusimos un termidor de, Esas son las mejores pruebas. de cartón en el envase Adentro de un de la buen bo- vino. de la botella, Le claro. dijimos, probá este vino. Qué El tipo bueno. se degustó, hizo toda la parafernaria, movía el bar, la copa. La todo. canchereó. La canchereó. Y dijo, este es un buen Esto es vino. Ah, no. Y dijimos, sabés un montón, por suerte. Lo gastaron hasta hoy. Y es la anécdota, la estoy contando 30 años después, imagínate. Fue una puesta en escena entonces. Sí, porque hermoso. No Es- logró distinguir el vino casero. A partir de ahí dije, yo de vinos no entiendo. Prueben Claro. ustedes. Claro. Hacer el papelón, el ridículo. Imagínate, No. vas a cenar un día, No. estás en una mesa, otras personas dicen, no, pruébelo. Y vos decís, Bueno, sí, muy buen Y vino. está picado. Y está picado, Es terrible, como cuando te terrible. dicen está picado o quieres devolver el vino, por ejemplo, en un restaurante. Bueno, en teoría, el mozo se debe preparar también para explicarte por qué está así o por qué es así o etcétera. No, está Y, picado, y está picado. Claro, pero hay veces que tú dices, no, le pasa tal cosa. No. Y él te debe explicar a ti el por qué. Para sostener el vino. Hace unos años fui a comer con un compañero de trabajo. Era uno de los jefes de la compañía, extranjero. Mm. Fuimos a comer, éramos 4 o 5 personas. Y para cerrar, después del postre, pidió whisky. Hermoso. Más difícil. eso. Johnny Walker, caminante. Upa.
etiqueta azul, el famoso Blue Label, Elixir by Coco Basile, en esa celebérrima nota con Marcelo Palacios. Muy bien. Que hasta fue canción, fue remix. Correcto. Y pide el Blue Label, se lo traen a los 2 minutos, lo prueba y dice, esta es etiqueta negra, no es azul. El mozo lo mira asombrado. Increíble. Diciendo, mira, yo no tengo nada que ver. Esperá. Pierdo el trabajo. Voy a ver. La mirada inquisidora, amenazante, intimidante. Aparte él convencido, ¿eh? No tenía Hay gente que ninguna sabe. duda. Ninguno de los que estábamos, ninguno de los otros comensales atinamos a decir nada, porque decíamos, esta es su zona. Claro. No hay Muy que bien, correcto. interrumpirlo. Habla con un conocimiento y una autoridad que ninguno de los 4 puede Maravilloso. siquiera discutir. A los 5 minutos vuelve el mozo con la botella cerrada de Blue Label y le dijo, usted tenía razón. ¡Wow! Me encantaría que me pase eso alguna vez Le en mi pido vida. 1000 disculpas, fue una confusión, no hubo mala intención. Le regaló la... No, le abrió la Delante. botella de Frente de él. Johnny Walker, Blue Label, delante de él y de nosotros. Y le sirvió. Nos ofreció, no gracias, dijimos, esto es todo tuyo, y tomó su Claro, el vaso que de Blue toma Label. habitualmente sabe. Qué Sí, maravilloso. nota la diferencia. Cuando empieza a tomar, le preguntamos, ¿pero cómo te diste cuenta? Me dice, ¿vos te das cuenta la diferencia entre Ronaldo y Messi? Encima trabajamos juntos en Claro. DirecTV. Ya Sí, está. sí. Sí, bueno. Yo Lo me mío doy es cuenta enseguida Claro. de cuando no estoy tomando el whisky que quiero. Bueno, o sea ¿Qué que acá pido? en esta mesa, cuando vayamos a comer, pidamos el vino, ninguno es especialista. No. Yo se lo delego al mozo. ¿Qué me recomiendas? Correcto. Sí, eso, nos vamos muy a dar bien. cuenta si es bueno o no, pero Sí. no qué tipo de uva, no olvídate. Y Eleonora Al menos yo no. va a hacer lo que hacen algunos amigos míos. Agua. Tráeme un Agua. jugo, Agua con gas. un agua Agua. con gas. Una Eso- limonada. Eso por el runner, por el deporte, o es previo a toda Es la previo, actividad es previo. Nunca me gustó el alcohol. Tuve un momento que sí, por ahí tomaba para compartir, pero me di cuenta que era más un Social. querer, sí, un querer ser partícipe de una situación sin que me guste demasiado, hasta que dije, no tiene sentido. Vos sabés que me pasa Tienes cada vez razón. No más tengo que gente encajar. que no toma alcohol. Yo estoy rodeada. Muchos chicos que no toman alcohol. Sí. Muchos chicos de verdad, 20, 22, 25 años, que vos decís es lo poco habitual. No. Está muy de moda también. Hay algo ahí, ¿eh? Las bebidas sin alcohol, o sea, la Sí, 0.0. ¿Cómo se llaman esas bebidas? Son Los mocktails. mocktails. Sí, o las cervezas Cervezas sin alcohol, sin por alcohol, por ejemplo, ejemplo, claro. está... Y de verdad sabe exactamente igual. Yo Igual lo hago yo eso no lo entiendo, porque al que no le conduzco- gusta alcohol, no le gusta el sabor a la bebida. Por ejemplo, una cerveza. Si sabe igual. Claro. ¿No te gusta la cerveza No, sin no me alcohol? gusta la cerveza. Claro. Tampoco tomo sin alcohol. Bueno, pero que tiene que ver además con el efecto también. eso se hizo porque hay severas restricciones, entonces vos Claro. al conducir vas a un Sí. restaurante, decís al menos quiero Claro. sentir el sabor de una cerveza es y la eso. tomo. Hay que ver si crece o no, en algún momento no había aprendido, ahora me parece que tiene un volumen de venta un poquito mayor. Cuidado en Mar del Plata, que está muy estricto. No, por eso yo tomo en Mar del Plata habitualmente la cerveza sin alcohol, Sí, efectivamente. bien. Bueno, Hablando de graduación alcohólica, ¿qué número le ponemos al gobierno? Y en este caso me refiero a la pimienta a la decisión del jefe de gabinete Adorni de contestar algunos tweets, de reaparecer en ese modo picante, arrogante, no en un tuit suyo, sino contestaciones a distintas cuentas del mismo perfil, anti Sebastián Pareja, pro Santiago Caputo. Obviamente Adorni sabe que va a tener repercusión porque hay mucha gente que sigue lo que publica Correcto. él, no solo posteándole a todo el mundo, sino a quien le contesta. ¿Qué significa esta vuelta del Adorni, si querés? Y nada tiene que ver su vínculo con la bebida porque no lo conozco y no va por ahí, pero esto de estar descafeinado para sacar el concepto muy bien, alcohólico, me gustó. descafeinado o con una dosis alta de cafeína. es que yo me pregunté lo mismo, ¿por qué volver ahora en este contexto? Sentirá que está ratificado, ¿no? Después del espaldarazo de Karina Milei y del propio presidente.
y después de lo que Majul dejó traslucir, contó, supongo que... Lo de la herencia, decís. Por lo que Adorni le transmitió respecto a que va a presentar su declaración jurada en mayo y que ahí va a contemplar una herencia de parte del padre que le generó ingresos que le van a permitir justificar lo que de otro modo a todas luces parecía muy complejo de justificar, que es el aumento patrimonial con la casa en un country, con un departamento ¿Por qué esperar más hasta grande. mayo? ¿No lo podría...? Yo lo que digo es, ¿por qué no lo hiciste el día 1? Claro, Porque eso mismo. ahora todo parece amainado con la Manipulado. idea de encontré Claro. una respuesta y la Para respuesta, justificar. como no me daban los números, terminó siendo la Una famosa herencia. Como alguno dijo alguna vez, gané 3 veces el loto, otro dijo, ¿te acordás? Gané la lotería, no el loto porque No está me acordaba de tabulado. eso, ¿fue un funcionario? Fue un funcionario que dijo, gané 3 veces la lotería, ¿sí? Cuando tuvo que justificar su patrimonio, ¿no? Cristina Fernández nos habló de abogada exitosa. Claro, que no había ejercido nunca. Ahí tenés. Cristina dijo, yo he sido una abogada exitosa cuando tenía que justificar su patrimonio. Sí. Pero nunca tuvo un caso, nunca firmó un expediente, nunca presentó un amparo. Claro, no tenía estudio tampoco. Adorni dijo, yo toda la plata la hice en el mundo de lo privado, ¿te acordás? Ujú. Ahora parece que no, que le vino por añadidura, Claro. porque no podía con lo público justificar las compras, pero lo privado tampoco, porque la declaración jurada del 2024 daba cuenta de un patrimonio escuálido. Tal cual. Hay un compilado que difundió el periodista Manu Jove del programa de Adorni, junto con Grandío. Adorni conducía y Grandío estaba con él, en el que, por ejemplo, aparecen Marcela Pagano, José Luis Espert, programa del año 2023, no de 1988. No, ayer nomás. No, Ayer y nomás. las respuestas son desopilantes. Los archivos está son para tremendos. mirarlo. Sí, está en la cuenta de Manu Jove, que además advierte a no perderse el final, que tiene que ver con una declaración de José Luis Espert, que es antológica, si uno compara lo que dijo Espert En en ese 2023 momento con lo que le pasó 2 años después. Pero... Me está dando vergüenza ajena y no lo vi. Es tremendo, Ya es me estoy tremendo. sintiendo mal. Está para escucharlo, me motivaste. Sí, por eso damos tiempo a la producción y a Lu que lo encuentren. Si lo encuentran rápido, sería No, un sí, placer. lo compiló Manu Jovi, creo que es un tuit de hace unas horas. Pero conduce Manuel Adorni y acá estábamos con Marcelo Grandío, porque ayer también se revelaron algunos aportes que no tenían que ver con el rol de funcionario y fueron anteriores a que asumiera Adorni como vocero. Obviamente que es un vínculo preexistente, porque más allá del respaldo de los hermanos Milei, las investigaciones continúan, Sí. aún con la declaración Sí. jurada que va a presentar en mayo y que, según el propio Adorni y lo que planteaba Luis Majul, va a explicar y aclarar absolutamente todo lo vinculado con su patrimonio, con sus ingresos. Creo que está descalzado igual de la explicación que la sociedad le demandaba, ¿no? Absolutamente. Y en un empleado público y en un funcionario de la talla del relieve de un jefe de gabinete siempre se espera un poco más, porque además es el que oficia de vocero, fronting. Claro, de Grandío recibió entre diciembre del 2022 y el mismo mes del 2023 entre 110.000 y 600.000 pesos por mes. En total fueron más de 1,5 millones de pesos. 4 meses después, Grandío firmó su primer contrato con el Estado Nacional. Y después, bajo la tutela, en un área que comandaba el propio Adorni, bajo su tutela, Grandío amplió ese margen de influencia, tuvo hasta 4 productos con subproductoras distintos y fue el que terminó pagándole el viaje en un vuelo privado en medio del fin de semana de carnaval a Punta del Este, que el propio Adorni dijo que lo había pagado cada uno por su cuenta y que tenía la factura y que le iba a mostrar, pero en el expediente las únicas facturas que figuran son las del propio Grandío haciéndose cargo del pago de ese viaje, por lo tanto podría ser una dádiva, porque es bajo su tutela que el propio Grandío, su amigo personal, con relación preexistente, tenía justamente estos contratos. ¿Está lo de Manu Jove? Sí, está. Bienvenidos a una nueva edición de este Gritalo 2023. Un placer estar haciendo este programa donde tratamos de entender, tratamos de analizar a la querida República Argentina con Marcelo Grandío y hoy tenemos de invitado a Ramiro Marra. Hoy, aparte de mi compañero, mi querido compañero Marcelo Grandío, estamos con la querida Marcela Pagano. Marcela, ¿cómo Bueno, muchas estás? gracias, Tocayo. Muchas gracias, Manuel. ¿Todo bien? Gracias por aceptarnos la invitación. ¿Esta gente tiene equipo sin tener estructura a nivel nacional? Siendo, como lo describiste vos, ¿no? Hace 2 años apenas que son diputados. Digo, bueno, ¿y el equipo?
Bueno, el equipo está. Esa es Y Victoria hoy, Villarruel. con una persona muy especial, con Miguel Ángel Pichetto, candidato a diputado nacional, que nos va a estar acompañando junto al querido Marcelo Grandal. Un lujo, Miguel, realmente. Gracias, nuevamente, gracias por Marcelo visitarnos. y Manuel. Pregunta obligada, tu reflexión sobre el caso Insaurral, del yate y lo que uno presupone que es un gran entramado de corrupción en la política argentina. Ni Insaurralde como jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ni Clerici con la categoría 4 del monotributo pueden justificar estos gastos que se ven en Insaurralde y en ella. Así que acá estamos frente a un caso, en primer lugar, o de enriquecimiento ilícito o de lavado de dinero. Esper. El final es antológico. ¿Qué es de la vida de Esper? No sabemos. No. Pero más allá de eso, este es el Adorni 2023, recibiendo todas las figuras encumbradas, que además fueron todas eyectadas de la Libertad de Avanza y de su gobierno. Desde Villarruel, con quien no hablan, pasando por no queda nadie. Pagano, que por supuesto dejó de pertenecer al espacio. No, y de las y con Marra, que más fue el primero. intensas. Correcto. Y con Marra, que fue el primero en ser eyectado, pese a que había armado el sello electoral con el cual, junto con Eugenio Casillas, le permitieron tener una plataforma a Javier Milei y Victoria Villarruel para ser electos diputados nacionales en 2021. O sea, y vos después, decís que los va tocando con la varita mágica y los va derrumbando. No, Es lo como que estamos un describiendo juego de- me parece un que... videojuego. Bueno, Jueve, pero básicamente Juan Pablo hace alusión a que hoy, puesto en perspectiva, todo Sí, sí, aquello, sí, sí, sí. que es lo que venimos marcando. Primero y fundamentalmente, Adorni choca contra sí mismo. Sí. El Adorni funcionario choca contra el Adorni que cuestionaba todo lo que los funcionarios hacían y no deberían hacer. Mientras tanto, la inflación mayorista dio un salto importante. Casi 4 puntos porcentuales más en un solo mes. Y eso está explicado porque el petróleo y el gas subieron 25% solo entre febrero y marzo. Entonces, Un 3,4 de inflación mayorista es fuerte porque había deja un dado arrastre para Claro. el mes de abril Exacto, importante. es un ¿no es arrastre. cierto? Igual, recién estaba mirando, mira, el último informe del SG, Sí. que es una consultora que fundó Martín Lustó, que ahora está conducida por economistas profesionales, él ya dejó la consultora. Y vos fíjate que en la primera semana de este mes te da 0,5 y dice que para el promedio de las últimas 4 semanas, es decir, si tomamos un mes entero, te da 1,2% por ahora. Esto es alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. O sea Que que- había dado casi cerca de la inflación núcleo, que había dado 3. Alimentos y bebidas Sí. a nivel país, efectivamente, en el transcurso del día. Entonces, esto podría indicarnos que se podría estar desacelerando 0,4 puntos porcentuales si cae el precio, o sea, si no siguen aumentando los precios de los combustibles en realidad, porque el precio no va a caer. Mientras tanto, Irán anuncia que reabre el estrecho de Hormuz y hay una respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Podemos ver los dos tweets. El de Trump es con mayúsculas. Irán ya ha anunciado recién que el estrecho de Hormuz está totalmente abierto y listo para que todos los barcos pasen. Gracias. Un posteo del presidente Trump de hace 10 minutos. O sea que finalmente entonces el título a esta hora de la mañana en este viernes es que nos adentramos en un alto al fuego, un cese al fuego que empieza a tener mucha más legitimidad de la que tenía hasta ayer nomás, con Irán diciendo la transitabilidad en el estrecho de Hormuz vuelve a estar garantizada, vuelve a ser liberada, y Trump agradeciendo al régimen iraní. Sí, ese es Seyed Abbas Araghchi, ahora con Mauro Embe vamos a ampliar. Impresionante, y gran es título. el punto de partida, en consonancia con el alto del fuego en el Líbano. Se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Hormuz durante el resto del periodo de alto del fuego por la ruta coordinada que ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán. Todo esto probablemente tenga que ver con la reunión de Turquía, Pakistán, Egipto, Arabia Saudita, también en una provincia turca en el transcurso del día de hoy, que estaban buscando también una solución, porque el múltiple impacto en todos los países de la región es ostensible. Este es el tuit o el posteo de Donald Trump, mientras tanto. Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán, el Hormuz, está completamente abierto y listo para el paso libre. Gracias. Posteado hace muy poquito
imagino un impacto inmediato en el precio del barril del petróleo, ¿no? Te lo cuenta. Mira, 9% bajando en vivo, lo estás viendo. En este momento está por debajo de 90. Claro. 89,46. Estaba en 93 hace un rato y en minutos bajó a 89 y sigue bajando. Fíjate, o sea que es probable que tengamos un petróleo, un crudo a $85. Claro, que Hoy, es lo que 82. calculó YPF, que dijo yo aumento hasta acá porque vamos a estar cerca de los 80. Bueno. La vio, Marín, ¿te das cuenta? Otra vez. La vio. Sí. Los posteos, todo marcha perfectamente acorde al plan. Podría decir, No sé si todo, pero Marín la vio. Marín la vio. Sí. Horacio Marín la vio. No, incluso también el gobierno tiene muy buena llegada a Estados Unidos y pudieron haber, no sé si anticipado todos los movimientos, pero tener buena información respecto de que esto podía pasar. Puede decir que hay información privilegiada. No, en este caso sería de estados, porque Claro. no es un, No, no es un obviamente, beneficio, estoy hablando pero, de eso, correcto. pero evidentemente al tomar esta decisión, Marín sabía que una de las posibilidades concretas era esta. ¿Vos crees que ayer, antes de ayer, ya muchos se desprendieron de las acciones de empresas petroleras que habían crecido mucho, ya recuperaron la ganancia? Es que yo no sé si van a Es que bajar. no crecieron tanto, Paulino. Yo tengo La YPF, famosa te toma digo que de vengo ganancias. perdiendo, no sabés. Así que yo te digo que yo no me desprendí Así de como nada. Marín la Yo no me ve, vos no desprendí de ves a nada. YPF como No, opción. yo la veo porque compré, pero no me quiero desprender porque no creció suficiente. Pero no creo que bajen tanto las acciones de las petroleras. No creo, yo tampoco. Podrá No, bajar no el es- precio del barril, pero Exacto. No, yo tampoco es creo. algo que además es hasta que se cumple el alto el fuego, que ojalá se renueve, se extienda, se firme definitivamente. Esto sería por los próximos 72, 96 horas, no más que eso, porque el martes, Ujú. miércoles vence. Claro. Vence. Hay que ver si se llega a un acuerdo final o no. Había una perspectiva de que Trump podría viajar a Pakistán el próximo, o sea, mañana, este fin de semana, Sí. estar en Pakistán para validar los acuerdos de paz en persona. No lo sabemos. Otra expectativa es que viajaba a Israel, tampoco está confirmado, hacia donde sí viaja el presidente Milei. Me dicen de nuevo, Trump no está confirmado en Israel. No está confirmado. Porque pero si viaja a Pakistán el fin de semana, podría estar el lunes en Israel. Claro, Lo que pasa es que correcto. todo depende de todo. Y porque está todo conectado, efectivamente, ¿te das cuenta? Como nosotros. no le que sale Como la vida empezamos- misma. Si no le empezamos sale con el bien, día del claro. Malbec y terminamos no relajados sé casi por qué. para un brindis, digamos, a propósito de que Brindemos, si baja el petróleo. no solo baja el petróleo, dejan de caer algunas bombas, algunos También. muertos, Sí. ya no Tal cual. contamos como todos los días hacíamos y el Por lo estrecho de menos- Hormuz se abrió. Perdón. Por lo menos 4 o 5 días De paz. habrá paz. Hasta Ojalá. el domingo del River Boca, Boca River. Exactamente. Bueno, Entre otras cosas. ¿Vos cubrís el partido o vas a Cubro el comentar? partido, sí. ¿Y qué decís? ¿Qué proyecciones? ¿A Está- quién le apuesto? Llegan los dos tan bien ¿En serio? que hay muchas chances de que sea un bodrio. 50-50. River ganó 6 de los últimos 7, el último con suplentes con Carabobo, pero jugó muy bien con Belgrano, le ganó bien a Racing. Boca viene creciendo, sus últimos 2 partidos con el equipo titular fueron de buenos a muy buenos. Católica y Barcelona, el partido con Barcelona-Ecuador fue redondo y jugó un excelente segundo tiempo, o sea, los dos con flechita para arriba, Claro. los dos con una serie importante de partidos sin perder. River 7, 6 victorias y un empate con Chacho, más un triunfo con Gallardo, más un empate con Escudero, son 8 sin derrotas, Boca 12. Correcto. O sea, llegan bien. Envalentonados. Jugando quizás Boca Sí. un poquito más arriba, pero por el crecimiento que ha tenido a partir de la inclusión de Aranda, de la creación de ese mediocampo con Ascasíbar, Paredes y Delgado. River con Coudet viene ganando incluso partidos que antes Le costaba no podía. No podía cerrar. Tuvo 2 o 3 buenos encuentros, el de Belgrano fue realmente bueno. Gran producción. O sea que los dos llegan bien. ¿Qué pasa cuando los dos llegan bien? El partido siguiente es un bodrio. ¿Sabés que vos sabés que te miro y digo, Pero eso vos es porque sabés no que quieren sí? arriesgar, no No, entiendo. porque es fútbol. Ah. O sea, 2 buenos equipos pueden hacer un mal partido Ok, y 2 malos equipos pueden hacer un partidazo. ok. Totalmente de acuerdo. Y la cancha, ¿no? Que no la vimos Sí. nada No. bien el martes y creo que generó preocupación en más de uno porque no se va a recuperar, o el miércoles mejor dicho Miércoles, fue, no se va a recuperar Al 100%. de cara al domingo, ni mucho No. menos, claro. Y es una de las canchas más lindas, pero evidentemente está en uno de los peores estados de los últimos años. Sí, los recitales, los AC/DC, últimos de Los Sí, últimos sí. tres fueron. y pesados. también las lluvias, el tema también de jugar durante la semana, pero el calendario se arma Sí, y, claro, y no lógico. hay club que hoy pueda decirle que no a ese ingreso que te puede generar
un recital o 3 recitales, como en el caso de AC/DC. Como viene en River, como viene en Boca, el que gana salva el primer semestre, en virtud de que nada se define en este primer semestre, salvo el campeonato, que no es poco, pero digamos todo Libertadores, Sudamérica. No, yo creo que el semestre, por lo corto y por lo intenso, se define por cómo le vaya a cada uno en el campeonato. Hace rato que no salen campeones, Boca 22, River 23, cuando existía la liga. Hoy no tenemos liga en la Argentina, tenemos un campeonato con una fase regular, octavos, cuartos y semi, pero no es una liga. Cómo les vaya en la fase de grupos de la Sudamericana en el caso de River y la Libertadores en el caso de Boca. O sea, no es definitorio como otras veces ha ocurrido con los superclásicos, en donde finalmente era definitorio. Para saber. Porque no corresponde a liga y hasta podrían encontrarse en la definición del campeonato. Totalmente de acuerdo. Entonces puede haber un episodio más entre River y Boca. En esa construcción de un campeonato que a todas luces ojalá se revise, ¿no? Más temprano que tarde, que no tiene demasiada lógica. Más tarde que temprano. Para mí no se va a revisar, los dirigentes no quieren, están de espalda a la sociedad futbolera que quiere una liga de 20 equipos, todos contra todos, si querés una de 38 fechas. Claro. O, bueno, la última liga de 38 fechas fue 89-90. La ganó el River de Mostaza Merlo, primera rueda, elecciones, gana Daviche, llega a Pasarela y sale campeón. Sí, señor, con un Mostaza que siendo puntero, River silbaba al equipo. Sí. Porque no jugaba bien, porque no gustaba, porque ganaba 1-0. Era el equipo de Fabio Talarico, entre otros. Exactamente, que hizo un gol contra Independiente, me acuerdo. De antología, correcto. Muy bien. Estaba Batistuta en ese equipo. Bueno, esos son los 50 tirados arriba de la mesa. Estaba Batistuta y Batistuta a principios de los 90, del año 90 se va a Boca. Un Batistuta que en River pasó sin pena ni gloria y que terminó teniendo la explosión. Tuvo un par de golazos de afuera del área, un tiro libre, creo, contra Racing de Córdoba, tremendo, jugando para River. Pero esa es la última liga con 38 fechas. Después vienen la apertura y clausura, que otro día te cuento la historia de quién tuvo la idea de la apertura y clausura, hasta 2014, el último torneo con 20 equipos lo gana Racing, el de transición, y después arranca el torneo de 30, que se baja con la Superliga a 24. Correcto. Boca gana una liga en marzo del 2020, prepandemia. Correcto. Viene la pandemia, la Superliga desaparece, la AFA retoma el control de la Liga Argentina, ahí empieza a explicarse la hegemonía Tapia-Tobillino, y después no paramos de crecer hasta tener 30, de 24 a 30. Pero el último torneo de 38 fechas, como se juega en España, Inglaterra, Alemania, Italia. Son 18 equipos, o sea, son 34 fechas, Italia, en la Argentina fue en 1990, hace 36 años. Es un manual abierto. No, ¿viste lo que es increíble? Extraordinario. Encima, chicos, no tiene apuntes. Son pases maravillosos que disfruto muchísimo, querido Juan Pablo. Eleonora, gracias. Buena mañana, gran programa, buen fin de semana. Paulino, buen fin de Nos semana. reencontramos el lunes, esperemos que con una sonrisa, después del Boca River. Excelente, nos veremos el lunes. Sí, un Dios placer. Chao. Now 2026. De lunes a viernes. De 7 a 10. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. De 10 a 14. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. La actualidad en un modo que ya conoces. Y a veces no tanto. De 14 a 17. Lo que más importa es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova. Coworker. Actualidad para decidir y música para acompañar. Todo en un mismo espacio. De 17 a 20. La radio te acompaña para que tu regreso sea mejor. After Office Now.